Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a vuestro canal. Es indudable que la pandemia que estamos padeciendo, la pandemia del COVID-19, ha obligado a incorporar unos nuevos artilugios a nuestra cultura, a nuestra vida cotidiana, incluso a nuestra vestimenta. Me estoy refiriendo a las mascarillas o a los tapabocas, como los llamarían en Hispanoamérica, en Sudamérica. Las mascarillas hay que saber utilizarlas. Y unas mascarillas van a servir para la población general y otras mascarillas son específicas para el personal que trabaja en los equipos de salud, para el personal sanitario. En este vídeo pretendo dar una serie de recomendaciones científicas de por qué unas mascarillas sirven para la población general o deben servir para la población general y otras mascarillas deben servir para el personal sanitario. Cuando respiramos, incluso cuando hablamos, normalmente estamos eliminando unas gotículas, unas gotas por la nariz. Estas gotas son de distintos tamaños. Pueden ir desde 1 a 2000, que se llama micrómetros. Las gotas normales son las gotas de Fluge y son gotitas respiratorias y son aquellas cuyo diámetro es superior a 5 o 10 micrómetros. Y luego existen otras gotas que se llaman los núcleos de Wells o los aerosoles, que son aquellas con un diámetro inferior a 5 micrómetros. Esto es muy importante saberlo exactamente, es muy importante hacer la distinción entre las gotitas de Fluge, que son las gotitas respiratorias, y las gotitas de Wells o aerosoles, que su diámetro es distinto. Es muy importante saber esto para saber exactamente qué tipo de mascarillas hay que utilizar. Las gotitas de Fluge o gotitas respiratorias, por su peso, no suelen llegar muy lejos, es decir, una vez que las expulsamos prácticamente caen inmediatamente al suelo y se depositan rápidamente sobre objetos o sobre el suelo. Mientras que las gotitas de Wells o los aerosoles, como su peso es muchísimo menor que las otras, se comportan de una manera muy diferente por su menor peso y tienen la capacidad de estar en suspensión en el aire durante horas. 3-4 horas estas gotitas de Wells o aerosoles pueden estar en suspensión. Esta sería otra característica muy importante que tenemos que tener en cuenta. No solamente la diferencia entre las gotas que expulsamos, sino por su peso, las que caen inmediatamente y las que pueden mantenerse en el ambiente, pueden mantenerse en el aire durante 3 o 4 horas. Lo que es evidente es que ambos tipos de gotas pueden contener en su interior microorganismos. En este caso, de lo que estamos hablando, pueden contener en su interior el virus causante de la enfermedad COVID-19. Pueden contenerlo en su interior. Insisto, unas caerán al suelo y otras se mantendrán en el ambiente, en el aire, durante 3-4 horas. ¿Qué ocurre? ¿Cómo se produce la infección? Si una persona infectada está hablando o tose, va a expulsar estas gotículas respiratorias que, si son gotas de Fluge, inmediatamente, si la persona no está muy cerca, no está a menos de 1 metro, inmediatamente van a caer al suelo y se van a depositar en los objetos. La forma más habitual de contagiarse, por lo tanto, no sería por contacto directo, salvo que las personas están muy cerca una de otra, sino que la forma más habitual de contagiarse sería al tocar estos objetos que están infectados por el virus y luego llevarnos las manos, como hemos dicho en otros vídeos, a las mucosas de los ojos, de la nariz o de la boca. Habría que preguntarse que si pueden estas gotículas pequeñas, los núcleos de gotas que contienen el coronavirus, quedarse en suspensión en el aire durante horas e infectar a individuos que se encuentren alejados, no a 1 metro, sino a varios metros, o que pasen por ese lugar más tarde. Como estas gotitas se pueden quedar en el aire 3 o 4 horas, pueden infectar a individuos que estén caminando tranquilamente por ese lugar y pasen por ahí. En condiciones normales, la respuesta sería no. Sin embargo, si esto ocurre en un ambiente hospitalario,
donde se han producido aerosoles en abundancia, que son esas gotitas que decíamos antes más pequeñas, sabemos que estas gotitas diminutas pueden infectar al personal sanitario. Por lo tanto, no obstante, no está claro que las personas infectadas fuera del ambiente hospitalario tengan la capacidad de producir aerosoles, estas gotículas más pequeñas en abundancia como para provocar un contagio. Por lo tanto, el contagio, aunque estas gotas estén en suspensión en el aire durante unas horas, pues es difícil que contagien. Para que alguien se contagie por coronavirus, debe recibir una dosis infectiva mínima para que ello ocurra. Y al día de hoy hay escasas evidencias científicas de que el contagio a través de aerosoles fuera del ámbito hospitalario y en circunstancias especiales pueda provocar infecciones y sea un mecanismo de peso en esta epidemia. A eso se refería o se refiere la OMS cuando dice o cuando anunció hace un tiempo que el coronavirus no viaja con el aire. ¿Por qué? Porque los aerosoles sí que se pueden producir en el ambiente hospitalario, pero es muy complejo que se puedan producir en un ambiente normal, en la calle u en otros sitios cerrados fuera del ambiente hospitalario. Por lo tanto, esta distinción entre gotitas respiratorias, las gotitas de Fluge y aerosoles, los núcleos de Wells, es muy importante para saber exactamente qué tipo de mascarilla, qué tipo de tapabocas hay que utilizar si estamos en un ambiente hospitalario, personal sanitario o la población en general. Las mascarillas caseras que se utilizan habitualmente, las higiénicas y las quirúrgicas, sobre todo las quirúrgicas, se recomiendan, son las mascarillas recomendadas para la población general. Y son mascarillas, tanto las caseras como las higiénicas como las quirúrgicas, son mascarillas que protegen a los demás. Es decir, cuando una persona lleva una mascarilla de estas por la calle, está protegiendo a los demás. Eso es muy importante, proteger a los demás. ¿Por qué? Porque aunque hable, aunque al hablar salgan estas gotitas de Fluge o al estornudar, etcétera, siempre va a tener una barrera delante de él que va a dificultar, que va a minimizar la salida de estas gotas con el microorganismos, con el virus. Por tanto, estas mascarillas, más que proteger a uno mismo, lo que hacen es proteger a los demás. Por eso es muy importante llevarlas, porque dificultan la salida de las gotas. Y estas gotas son las que transportan al virus, lo están dificultando. Van a dificultar la trayectoria, no van a llegar ni siquiera a 1 metro en el caso de que salgan. O si salen, se van a quedar en la misma tela de la mascarilla o van a caer inmediatamente al suelo, las gotículas. Por lo tanto, las mascarillas caseras, las mascarillas higiénicas y sobre todo las quirúrgicas, que son las que debe utilizar la población en general, son protecciones para los demás. Muy importante. Obviamente, la eficacia de estas mascarillas va a depender de otros muchos factores, como son el número de capas que tenga la mascarilla, el tipo de tejido que se esté utilizando en la mascarilla, el grosor, etc. Lo que sí es evidente es que con este tipo de mascarillas estamos minimizando el contagio, que es muy importante. Estamos minimizando el contagio a otras personas. Importantísimo. Pero no solamente eso, sino que estas mascarillas ofrecen cierta protección a la persona que lo llevan. Y digo cierta protección porque no es una protección total, porque no son mascarillas que ajusten totalmente, quedan huecos hacia arriba y huecos en los laterales. Y por eso no son una protección total, pero sí ofrecen cierta protección al portador de la mascarilla que lo llevan. Pero fundamentalmente, insisto, sirven para proteger al otro, para proteger a los demás. Y luego están las otras mascarillas, que se llaman las mascarillas autofiltrantes. Estas mascarillas son la N95 y las FFP, que son FFP2 y FFP3.
que estas mascarillas lo lógico es utilizarlas en el ámbito médico, en el ámbito de la salud, con un fin muy diferente al anterior. El fin de las mascarillas que hemos dicho antes es proteger a los demás. El fin de estas mascarillas es protegerse a uno mismo. ¿Por qué? Porque hay que proteger al personal sanitario, porque es el más expuesto. Por lo tanto, se usan para proteger a las personas que las llevan y protegerlas de un posible contagio. Estas mascarillas autofiltrantes no suelen ser cómodas, son complicadas a la hora de llevarlas, sobre todo cuando ha pasado cierto tiempo, no son fáciles de llevar. No se recomiendan usar más allá de 8 horas, y su buen uso requiere entrenamiento. No son mascarillas normales para utilizar en la calle. Luego, dentro de estas mascarillas hay otras mascarillas autofiltrantes con una válvula de salida. Una válvula que lo que hace es que facilita la respiración a través de la mascarilla. Pero cuidadito, este tipo de mascarillas con válvula de salida permiten la exhalación directa del aire hacia el exterior, pero puede entrar por esa válvula las gotículas, puede entrar el virus, por lo tanto no te están protegiendo. Por eso es recomendable que las mascarillas con válvula, las mascarillas autofiltrantes con válvulas, se utilicen, pero por encima se coloque una mascarilla quirúrgica para proteger a las personas. Y luego, otro aspecto muy importante es que la eficiencia de una mascarilla no depende únicamente del tipo de mascarilla que sea. Es otro aspecto a tener en cuenta, sino de cómo se utiliza. Poco importa que tengamos una mascarilla FFP2, FFP3 o N95, que son las mascarillas autofiltrantes que van a protegerte, si no la ajustamos correctamente a la cara para evitar que haya huecos. Si esta mascarilla la reutilizamos varias veces o la quitamos continuamente y no la estamos tocando como habitualmente vemos que ocurre cuando paseamos por la calle y vemos a la gente con las mascarillas. No la llevas ajustada, la llevas por debajo de la nariz, estás continuamente tocándotela, te la bajas para llevar el cigarrillo en la boca, para hablar, para 1000 cosas. Pues vale, puede ser la mejor mascarilla del mundo, te puede proteger mucho, en teoría, la mascarilla, pero si no la utilizas correctamente, pues es como si no llevaras nada, incluso peor que si no llevaras nada, porque la cara anterior de la mascarilla puede estar contaminada, la tocas con las manos, luego con la mano te tocas pensando que estás protegido, te tocas cualquier mucosa, ojo, nariz o boca y ya te has contagiado. Así de simple. Además, utilizar este tipo de mascarillas, las autofiltrantes, en un ambiente cotidiano no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque hemos dicho que este tipo de mascarillas hay que utilizarlo en aquellos ambientes donde se puedan producir aerosoles, que son las partículas más pequeñas, que son las que se pueden mantener en suspensión en el ambiente durante 3 o 4 horas. Estos aerosoles se producen en el medio hospitalario. Si en la calle ya hemos dicho que no es habitual que se produzcan aerosoles, es extremadamente remoto que esto ocurra. ¿Para qué vamos a utilizar este tipo de mascarillas autofiltrantes? Que hay que dejarlas en general para el personal sanitario. Es mucho más importante utilizar las otras mascarillas unido a lo que hemos dicho siempre, al lavado de manos. Al lavado de manos y a la distancia de seguridad de 2 metros. Eso sería lo recomendable. Mascarillas para la población en general normales, las caseras, las mascarillas quirúrgicas fundamentalmente o las higiénicas, y luego lavado de manos y distancia de seguridad. Eso es lo que habría que hacer habitualmente en la calle, incluso en los espacios cerrados. Y luego volver a insistir lo que decíamos antes, que es contraproducente que las personas, yo lo he visto por la calle, lleven mascarillas con válvulas sin cubrir con una mascarilla quirúrgica, porque piensan que están protegidas y no es cierto. No es cierto, porque las gotículas pueden penetrar a través de la válvula. Son mascarillas más cómodas de utilizar porque permiten la respiración, la salida del aire. Las otras
las autofiltrantes son más incómodas, las FFP o las N95 son más incómodas, pero esta, si no llevas por encima una mascarilla quirúrgica, cuidadito, que es contraproducente llevarle este tipo de mascarillas pensando que estamos protegidos. Resumiendo, ¿para qué sirve cada tipo de mascarillas contra el coronavirus? Pues dependiendo del tipo de gotas, sabíamos que teníamos las gotas de Fluge, las gotas respiratorias, que por su peso no iban a llegar más de 1 metro o iban a caer a depositarse en el suelo o en otros objetos, o aquellas otras gotas, los núcleos de Wells, los aerosoles, que tienen un peso menor y que pueden mantenerse en suspensión en el aire durante 3-4 horas. Estos aerosoles se producen en el ambiente hospitalario, muy difícil que se produzcan en un ambiente normal en la calle. Por lo tanto, las mascarillas que debe utilizar la población general serían las caseras, las higiénicas y las quirúrgicas, intentándoselas ajustar bien y luego acompañar esta mascarilla con lavado de manos y con distancia de seguridad superior a 1 metro. Importantísimo en estas mascarillas saber que lo que estamos haciendo al utilizar estas mascarillas es proteger a los demás y que también tenemos una cierta protección con nosotros, solamente cierta, pero sobre todo protegemos a los demás, que es muy importantísimo. Por tanto, sí se recomiendan llevarlas por las calles y en los lugares públicos y en los lugares cerrados. Y luego tendríamos las otras mascarillas, que son las N95, las autofiltrantes N95 FFP2 y 3, que serían exclusivas para el personal sanitario. Son complicadas de llevarlas, dificultan un poquito la respiración. No se pueden llevar más de 8 horas y 2 o 3 veces como mucho. Estas protegen, la función de estas mascarillas es proteger a la persona que los lleva, por lo tanto debe ser para el personal sanitario, sobre todo porque están en unos ambientes que son los hospitales o los centros sanitarios, donde existen aerosoles, donde existen estas gotitas menos pesadas que sí que se pueden mantener en el ambiente y llevar el virus durante 2-3 horas. Por lo tanto, es muy importante llevar este tipo de mascarillas para que se proteja uno mismo. Y también una recomendación: estas mascarillas autofiltrantes que llevan válvula deben llevarse siempre con una mascarilla quirúrgica por encima. Pues muy bien, espero que estas aclaraciones te hayan servido, que sepas exactamente qué tipo de mascarilla tienes y, muy importante, además de saber qué tipo de mascarilla debes tener, debes saber que es muy importante para tu protección y la protección de los demás que la utilices bien, que la mascarilla debe tapar nariz y boca, que no se debe tocar por delante, que debe estar suficientemente ajustada para evitar huecos, muy importante, y que no te la debes quitar y poner continuamente. ¿Cómo lo utilizas? Todo esto acompañado, como insisto, de lavado de manos y distancia de seguridad. Espero que este vídeo te sirva. Como siempre, dale a like si te ha gustado, apúntate a mi canal y dale a la campana para recibir nuevos vídeos míos. Hasta la próxima, gracias por tu atención.